Outline. Y posteriormente con las famosas carnitas, ¿no? Que le dio una fama increíble, ¿no? ¿Qué son las carnitas? Las carnitas de la noche a la mañana nos dijeron a todos en noticieros que hiciéramos una propuesta porque iba a haber un noticiero policíaco y que se iba a pasar en La Consentida, que suponían que llegaba a un público más popular, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hicieron, nos dijeron que propusiéramos. No sé a quién se le haya ocurrido el nombre de Patrulla 1560, creo que fue a Manolo Cruz, yo me imagino que sí, pero pues a quien le iba a tocar por el horario, porque el horario de Sergio era de 12 a 6, entonces de 12 del día a 6 de la tarde, entonces a él le iba a tocar hacer las carnitas a las 4 por La Consentida. O sea, cuando dicen las carnitas es el noticiero policíaco. Patrulla 1560, efectivamente. Sí, y que internamente le decían las carnitas. Toda la perrada le decíamos las carnitas, efectivamente. Fíjate, hasta ahora la voy sabiendo porque yo me acuerdo mucho de un ingeniero, del ingeniero Sabás Molina, mejor conocido como Raúl del Valle, que así le puso Raúl Resolvera. Él decía, bueno, pues ya van a llegar las carnitas. Y me tardé yo tiempo en descifrar que se estaba refiriendo al noticiero, ¿no? Sí. Ahí vienen las carnitas. Y yo me le quedaba viendo, pues ¿qué será? Bueno, pues es el noticiero. Pero hasta ahora descubro el por qué. O sea, era un noticiero policíaco de La Consentida, ¿no? Sí. No, o sea, no pasaba en todas. No pasaba en todas, pero era célebre, ¿no? Porque, pues bueno, ya cuando salía Guarneros de grabar, pues ya, ¿no? Pasaba el operador que estuviera de grabador en ese momento y ya la llevaba ahí a La Consentida. Ahora, lo que pasa es que, pues, Raúl también formó parte, el Raúl del Valle, también formó parte del equipo de operadores iniciales de la Consentida, ¿no? Ah, yo no sabía eso. Sí, estuvo una temporadita ahí reforzando. Yo ya lo conocí en Variedades. Siempre él estuvo en Variedades, ¿no? Pero okay. fue una temporadita ahí a reforzar mientras que se integraba la planta completa. Bueno, perdón la interrupción y la desviación. Entonces, ¿cómo apareces tú en La Consentida? Porque, bueno, ahí viene una historia. A mi regreso, yo cuando regresé, me ofrecieron las perlas de la Virgen, ¿no? Fue muy bonito porque me ilusioné bien. Para esto, pues yo lo que había solicitado era, cuando acepté la desvelada esta, era mientras que llegaba el momento de ir a... ¿Cuál era el nombre de tu puesto? ¿Lo repites, por favor? Sí, está muy bueno. Supervisor de operaciones nocturnas, ¿no? Oh, sí está elegante. Sí. Y entonces, y en el noticiero, pues era redactor de guardia. Sí. Bueno, entonces tenía yo que estar pendiente. Por ejemplo, a mí me tocó cuando murió el Papa Juan Pablo I, ¿no? Sí. Que acababan de morir, pues ahí, tanto la muerte del Papa Juan Pablo I como la elección del segundo, y había sido un periodo brevísimo, ¿no? Sí, entonces todas esas informaciones que llegaban, porque pues las cosas en Europa ocurrían en la noche de acá, entonces pues había que cubrirlas, no querían perdérselas, y esa tarea era mía, ¿no? Oye, ¿y era real, lo nocturno era de 10 de la noche a 6 de la mañana? ¿Hasta el despertar, hasta el amanecer, o nada más unas cuantas horas? Bueno, había que estar pendiente, con un ojo al gato y otro al garabato. Yo podía irme a echar la pestañita a la oficina de Luna Ibarra, pero sí tenía que estar muy pendiente, ¿no? No, pero ¿a qué hora salías? Perdón, era de 10 a 6, efectivamente. Ahora, yo... Oye, estaba muy pesado eso. Cuando ya me hacen la oferta de La Consentida, entonces yo entraba de 8 a 10 a La Consentida, de 10 de la noche a 5 de la mañana, pero yo debía de estar pendiente hasta las 6 que llegaba el primer redactor. Llegaba era un decir, porque Troyo nunca llegaba a tiempo y había que estar pendiente de su informativo, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, que las estaciones de Organización Radio Centro trabajaban las 24 horas del día, cosa que no ocurría con la mayoría en la Ciudad de México. Eso es cierto. O sea, un punto importante, 24 horas del día. Por eso... Una idea brillante de don Pancho Aguirre, porque él decía que cuando se vayan a dormir la gente apague su radio y luego ahí mismo la encienda. Ajá, pues sí funcionaba, ¿no? Sí funcionaba. Esa fue su idea, ¿no? Por ejemplo, yo de lo que constaté, las estaciones del Núcleo Radio 1000
la mayoría cerraba a las 2 de la mañana y abría a las 6 de la mañana. O sea, apagaban todo el negocio, transmisores y todo, y quien llegaba, los ingenieros de sonido, los operadores, llegaban a las 5 para las 6, tenían que ser muy responsables todos. Lo primero era subirle el switch a los transmisores, me imagino, ¿no? Sí. Y esto no ocurría en una organización Radio Centro. No, se iban de alguna manera sí, porque había un cambio de potencia de los transmisores, y a veces se empleaban distintos transmisores, ¿no? Ok. O sea, la potencia cambiaba. Sí, y a veces usaban 2 transmisores, uno para la noche y otro para el día. Ajá. Ok, continúa, por favor, y disculpas, Joaquín. No, pues entonces ya llega el momento en el que regreso a Radio Centro con la promesa de ir a cubrir la campaña del quien resultara candidato en aquel momento, que fue Miguel de la Madrid en el 82. Y como todo mundo pidió ir a cubrir esa campaña, entonces la decisión salomónica del ingeniero Rodríguez, que era el director general, fue mandar a Chavita Luna Ibarra que cubriera la campaña, porque era para empezar, pues era el jefe, y en segundo lugar, pues todos lo queríamos. En mi caso, que era el más agraviado, porque ya me lo habían prometido a mí, pues yo no iba a decir nada porque era mi padrino, y pues todo el mundo feliz, ¿no? Sí. Entonces, lo que me dijo el ingeniero Rodríguez es: oiga, pues usted toda la vida ha querido ser locutor, pues ahí tiene usted una plaza en la ranchera. Y ya me ofrecieron algunas cosas, varias prestaciones que no llegaron a última hora, pero pues yo ahí estuve en la consentida echando gritos de música de pegue, muy feliz. Entonces, ¿de qué año a qué año? Del 81 al 87. De 81 a 87. A mí me tocó poner al aire Radio Consentida de una manera formal, ¿no? El día que la inauguramos, el 15 o 16 de junio del 81, ese día yo la puse formalmente al aire. Y también me tocó el honor de despedir aquella, ¿te acuerdas?, de la guapachosa, cosquillante y cascabelera Radio AI. No me digas, ¿y por qué la pagaron? Porque empezaba un proyecto de Héctor Lama con Estudiantes AM. Sí sé, que tuvieron mucho éxito, pero ahí también era toda una fiebre y yo me quedé en que tenían mucho éxito. Y Lascano. Sí, claro. Bueno, ¿no? Pero es que además todas las estaciones de Radio Centro pues eran líderes en su tipo, ¿no? Sí, yo supongo que sí. Esa sí era una realidad. Entonces te tocó inaugurar. Oye, y antes de la consentida, ¿no había ninguna, vamos a llamarle, de música folclórica ranchera? Sí, por supuesto, es lo que te decía, ¿no? Radio LZ, que era la primera música de pegue, ahí estuvieron Palomera, estuvo Sergio Guarneros, estuvo Ramiro Aguilera, evidentemente, como director de arte. Sí, y estuvo, por supuesto, Enrique González de la O, que había sido locutor de la RH, que era una estación ranchera, pero de mucho abolengo, ¿no? Oye, tú sabes, bueno, pregunto al especialista, pues, de que te la sabes, no las de recordar, pero eres excelente fuente. Yo tengo entendido que la estación de música ranchera o música folclórica o el nombre que le quieras dar a la LZ, la música de pegue, fue fundada bajo la directriz de Ramiro Aguilera. No sé el año, no me acuerdo el año. Bueno, yo no recuerdo tampoco, pero sí me acuerdo cuando la sacaron del aire, en el 74, que es cuando ya empieza Radio Sensación, ¿no? Oye, entonces ¿la sacaron del aire por Radio Sensación? Sí, hicieron un cambio, hicieron un trueque ahí, porque incluso hay un danzón muy famoso, el 1440, esa era la frecuencia el 1320, esa era la frecuencia de Radio Ahí. Entonces a Radio Ahí se la llevaron al 1440, que es donde después nació Estudiantes AM. Sí. Y en la frecuencia 1320 ya nació CMQ. Le cambiaron las siglas también, ¿no? ¿Y por qué apagaron la LZ? Bueno, la razón que se trascendió era que aunque era muy escuchada, no reportaba ingresos. Entonces preferían y entonces buscaron Sensación, que fue con Lalo Linares, fue una estación pues realmente muy bonita, ¿no? Sí, bueno, pero ya llegó después el señor Linares. Fue en el 74 cuando empieza Sensación. ¿A poco Linares llegó en el 74? Sí. No sé si antes ya hubiera estado en alguna estación haciendo alguna otra tarea, pero ya... Oye, me está causando ruido eso. Él, cuando toma la Sensación, es en el 74, que fue el año que yo vine a México y yo checaba toda la radio. O a lo mejor estuvo y se fue y regresó. Porque yo te voy a decir,
Yo al señor Linares, cuando yo arribé a Organización Radio Centro, no estaba. Y de repente apareció, como que cerré los ojos y los abrí, y de repente apareció bajo la gerencia del señor Manuel Trueba. Pero antes no estaba. Pero mira, sí estaba porque él fue el que armó el cuerpo de locutores con Héctor Lama, con Carlos César Gil, se lo llevó, Carlos César era el descansero de Radio Centro y se lo lleva a Sensación ya con José Antonio Macías. Ah, puede ser, ya me estoy switchando o a lo mejor se fue de vacaciones. Es que yo estuve una época muy corta, de unos 3 meses, en Variedades, que fue del 77, octubre del 77 a febrero del 78. Ahí estuve en Variedades. Ahí no me acuerdo del señor Linares. Me acuerdo de Carlos César Gil, me acuerdo del Che de Camarena, me acuerdo de Héctor Lama, de Horacio Chávez, todo el equipo de Radio Sensación, pero no me acuerdo del señor Linares. A él lo recuerdo cuando retorno yo después de años, ¿no? A lo mejor sí estaba, ¿no? Sí, lo más seguro es que a lo mejor eso, ¿no? Pero sí, ahora, a lo mejor exactamente en el nacimiento estuvo directo Trueba, ¿no? Que era el jefe de esa área. Pero Linares sí estuvo desde el comienzo porque de esa manera fue como se llevaron a Carlos César para Sensación. Oye, disculpas porque le estoy hablando, le estoy tratando, decía un amigo Lacho Pedraza, le estás hablando de picaduras al Renault, disculpas. No, lo que pasa es de que también se pueden ir algunos detallitos, ¿no? O sea, yo ya tengo más o menos ese recuerdo de la radio del fin de siglo a partir de que yo llego a México, pero ya después pues yo también me ausento y ahorita si me preguntas qué hay en cada parte, pues no, realmente no tengo Entonces idea. Estuviste hasta 87 en Organización Radio Centro. ¿Y qué hizo Joaquín Gutiérrez Niño? ¿Qué pasó? En ese momento, en el 87 nacen Muchas Noticias de Lola Ayala en Canal 4. Y entonces fui a formar parte del equipo fundador de ese noticiero. Y yo necesitaba que me dieran permiso, que se pudiera hacer algún cambio de turno para poder estar en el noticiero y no me lo dieron. La razón era de que yo tenía que pasar la ola de los adoloridos, que estaba posicionada conmigo y que por lo tanto yo debía estar ahí. Yo ya había sido delegado sindical y entonces pues no les era muy grato el asunto, ¿no? De apoyarme de alguna manera. Entonces, pues ya no me quedó otra. Yo les dije, bueno, después voy a buscar otra cosa en donde sea al revés. Vengo a pasar los adoloridos, pero necesitaré el primer turno con permiso o que se me fusione. Para entonces, cuando delegado sindical, yo había tramitado el sueño dorado de toda la vida de los locutores de Radio Centro. Tú no tenías ese problema porque tú tuviste tus 3 horas de corrido desde un principio, pero en el caso de los compañeros, todos queríamos el horario de 4 horas corridas. Fue nuestro sueño anhelado y yo lo conseguí. Yo lo conseguí, me costó muchísimo trabajo y tuve un montón de broncas por varias razones, por varias injusticias que se cometían. Y entonces cuando ya llegó el momento de cobrármela, me la cobraron de esa manera. Pero entonces llega la casualidad de que sin buscarlo, me llega la oferta de ser el director de comunicación social del CENTE, el Sindicato de Educación. Y entonces, efectivamente, se cumplía aquello de que, bueno, ahora necesito el permiso porque era la hora dura en la que sacábamos la información del sindicato, estaba en esa hora, entre 2 y 4, que era mi primer turno en la consentida. Y entonces, porque cuando yo consigo el horario corrido, se la gastaron de esta manera, ¿no? Los queridos amigos y compañeros y jefes del Radio Centro, me mandaron a que la consentida, lo hicieron, bueno, está bien, cuando las cansadas aceptaron, mandaron que la consentida fuera la última estación en entrar al modelo. A mí ya no me tocó. A mí ya no me tocó porque llegó el momento en el que se me presentó la oportunidad de ir a trabajar a la otra parte de mi actividad, que era el magisterio, y entonces me voy al sindicato y pues ya no me quedó otra más que renunciar. ¿Y así fue? O sea, le hiciste fade out a la historia del radio por un momento. Sí. Fue muy poco tiempo porque en ese momento yo también pude regresar a Muchas Noticias y desde Muchas Noticias, por el grupo Televisa, fui invitado a que fuera a echar palomazos. Estaban haciendo el movimiento grupero en México y entonces la Q se volvió la Super Q. ¿La Super Q o la Tropic Q? No, la Super Q, era la grupera, ¿no? Ajá. La Tropic Q era la tropical de FM y la Super Q era la grupera en AM, la QAM. Ajá.
Y ahí la estaba manejando nuestro querido amigo Chucho Somoza, ¿no? Que había sido el primer Oye, el operador. ingeniero Jesús Somoza Betancourt, ¿él era el Eh, director de arte de ahí? Sí, él había sido mi primer operador, el que me grabó el primer noticiero en Radio Centro había sido él. Entonces, pues bueno, pues tuvo la gentileza de invitarme a ir a echar gritos por Bueno, es allá. que sí, el ingeniero Somoza, un extraordinario ingeniero, después fue asistente de Ila Cervantes y después director de arte de la Q, efectivamente. Un abrazo, un saludo para él. Y tuvo una gran trayectoria, me imagino Es que más, yo lo sigue activo conocí, por ahí. te voy a platicar algo. Yo sé que es tu entrevista, yo sé que es tu tiempo, pero permíteme No, 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 señor. saludar a Jesús Somoza Betancourt. Yo no lo conocía a Jesús Somoza y estábamos en La Pantera, bajo las órdenes de Bolívar Domínguez Maquíbar. Y me dijeron, va a venir un ingeniero a partir de tal fecha que se llama Jesús Somoza. Y entonces yo empecé a investigar y Jesús Somoza, el ingeniero de Víctor Manuel Barrios Mata, de Radio Centro, de Variedad. Estaba yo completamente apantallado. Para no hacerte la más larga, estuvimos juntos ahí en La Pantera, estuvimos juntos, hicimos una gran amistad que ha durado hasta hoy, el ingeniero Somoza, y con él supe apreciar el cariño que le tenía a don Pancho, todos los de Organización Radio Centro, porque el día que murió don Pancho, lo fui a llevar a la agencia velatoria. Y tú no sabes de qué triste estaba Jesús Somoza. Le dijo, ¿qué te pasa, Jesús? Yo era muy joven, yo había trabajado en Radio Centro, pero la tragedia la tenía en la cara y me dijo, es que murió don Pancho, Jaime. Era una tragedia. ¿Cómo Sí. quería Jesús Somoza a don Pancho? Y así supe interpretar el cariño intenso que le tenían todos los trabajadores, todos los compañeros de Organización Radio Central. Haz de cuenta que estoy viviendo el momento. No daba crédito, decía, ¿qué ocurría? Claro, yo estaba un poco, no es un sillón psicoterapeuta pero todavía no estaba preparado para poder asimilar lo que es la muerte de un ser querido, todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Es que el Radio Centro era realmente una familia y el papá pues era don Pancho, ¿no? Sí. Fíjate que yo también tengo una anécdota con respecto, te decía que yo después de la muerte, pero en realidad no fue después. O sea, a mí me liquidaron el 4 de enero, el día que precisamente murió don Pancho. Entonces yo ya estaba liquidado, yo ya estaba fuera, pero me llamaron a que hiciera yo la semblanza para el noticiero de esa noche. Sí. Entonces a mí me tocó hacer la semblanza, pues porque en aquel momento Guarneros todavía no hacía todos eso, no se soltaba el cabello, ¿no? Y entonces yo hice la semblanza pues con rasgos humanos, ¿no? De todo lo que yo sabía de don Pancho. Yo no lo traté mucho, yo solamente conviví un par de veces con él en el Café Leo, que estaba en la calle de Valderas. Sí, ¿no? lo conocí, iba ahí con Víctor Ramírez Aguilar, sí. Sí, y además también iba don Paco Vidrio. Don Don Vidrio Paco Vidrio, sí, cómo no, yo sí me acuerdo de él. Y con él iba a tomar café don Pancho y en ocasiones íbamos Luna Ibarra y yo y bueno, ya nos llamaban a que nos sentáramos con ellos. Entonces, bueno, pues... Oye, ¿el Café Leo es el de las banderillas, que tienen unas banderillas muy ricas, o ese es otro? Bueno, el Leo estaba exactamente al lado del Metro Juárez. Y sí, luego sobre Banderas. Sí, y luego con el Negro se hizo la tertulia hermosa y trascendente que se hacía en el Sorrento, ¿no? El café al que iba León Felipe. Este café, ahí llegaban, pues el Negro, llegaba Razo, el que presidía la reunión. Pero yo confundo el Leo con el Sorrento. Las banderillas más ricas, ¿dónde estaban? ¿No te acuerdas? Pues ahí sí ya no, porque yo nada más fui cafetero. Ah, no, a mí me atraía más las banderillas, estaban riquísimas, pero puede ser el Sorrento, ahora que lo mencionas, porque el dato de León Felipe, ahí es donde iba a surtirse de café y de amigos León Felipe, ¿no? Sí, exactamente, y esta reunión de radio era muy interesante porque llegaba Aguilera, que ya no estaba en Radio Centro, llegaba Aguilera. El señor Aguilera. Ajá. Sí. El jefe. También, exactamente, ¿no? Oiga, señor, óyase. Sí. Siempre tener sus características, ¿no? Muy interesante. Llegaba Silvestre, aparte de Silvestre Razo, llegaba Armando Rascón, cabecita de algodón, ¿no? Sí. La voz de 620, ¿no? Ajá, efectivamente. Claro. Bueno, perdona, te estoy interrumpiendo, pero ibas enfilado al cariño de don Pancho. Ibas enfilado.
Ya prácticamente eso nada más fue un paréntesis, ¿no? Recordando estas características. No, pues yo ya salí de Radio Centro definitivamente en el 87, te digo, me voy a Televisa, me voy al CENTE, y pues ahí, bueno, nos habíamos quedado en que en la Q con Chucho Somoza, y luego di un brinquito del 940 al 970, porque don Pedro Ferriz me hizo el favor de invitarme a una primera mesa redonda de la radio que empezaba a ser ya de contenidos, y entonces don Pedro tenía su programa. Don Pedro Ferriz Santa Cruz. Efectivamente, don Pedro, porque el otro, pues, quién sabe qué será. Bueno, también, también ya tiene algunos años y ya se le puede también, decir ¿verdad? don Pedro, ¿eh? También, ¿verdad? Sí, bueno. Sí. No, pero el don así como que tiene que ser así muy, muy especial, ¿no, don Pedro? Sí. Y además porque él no, ya mucho después, precisamente por la diferencia con su hijo, pues sí usó el Santa Cruz, pero don Pedro siempre fue don Pedro Ferriz nada más, ¿no? Bueno, con otra característica, voy a sumar, no nada más tiene muchos años Pedro Ferriz, sino es un periodista muy talentoso, ¿no? Yo lo considero así. Bueno, e importante en la gran historia del radio. Sí. O sea, es innegable, a lo mejor no estás de acuerdo con él, a lo mejor no te gusta, o a lo mejor pero yo creo que es importante en la gran historia del radio. Sí, cuando se está cerca de Pedro el Grande, pues entonces sí necesariamente ve uno las magnitudes, ¿no? Es correcto, también es correcto. Para empezar, el talento, ¿no? El conocimiento, la bondad, la autenticidad, una serie de factores que hacían de don Pedro verdaderamente un caballero, ¿no? De esa época, ¿no? De los pioneros de la radio, porque pues estuvo en XX, de la X de Sordo Noriega, ¿no? Nada menos. Del 47. Sí. La X del 47. Bueno, otra vez, retornamos a Joaquín. Sí, y estamos en que voy a la DF una temporadita ahí como miembro del equipo de Pedro Ferriz para hacer revistas de opinión. Estaban Juan Cervera, estaba Sócrates Campos Lemus, estaba Emanuel Aro, que hablaba de teatro, Sócrates de política, Juan Cervera de poesía y de otras cosas, y yo pues no tenía un tema, porque pues ni modo de hablar de radio, les daba miedo, pero pues yo llegaba y sobre todo me tocaba a mí suplir a don Pedro en la moderación, en la conducción del programa, en sus frecuentes viajes, porque él tenía televisión también y viajaba mucho. Ya ahí del 970 ya quedó una temporadita totalmente fuera, y esto estamos hablando del final de los años, ya casi en el 90, y en el 91 recibo la invitación de ir a la red de la familia Serna. Sí. Una red. ¿Qué año, perdón? ¿Repites el año? En el 91, ¿sí? Del 91 al 93 estuve ahí. Fíjate que ahí, para entonces yo ya no estaba en el Nacional, yo ya estaba en el Universal, que tuve la fortuna inmensa de estar tanto en el periódico más importante, el Universal, con la columna de radio y con algunas otras colaboraciones, como con la red, que en ese momento era lo que en algún tiempo fue la W, ¿no? La estación emblemática, y el eslogan le venía muy bien, marcaba el paso en la radio, porque ya esa nueva radio de contenidos, informativa, básicamente, pues la hizo muy bien, ¿no? Sí, de contenido hablado, especialmente noticioso. De contenido hablado. Exactamente. En ese tiempo, pues yo ya llevé un proyecto que lo que son las cosas, ¿no? Porque hubo un tiempo, no sé si fue la temporada en la que tú estuviste fuera, porque en aquel momento habían tenido la idea, creo que era de Manuel Trueba, en donde querían hacer un pool de producción donde llamaban básicamente a Miguel Ángel Castillo, a Arturo Flores, a mí y a alguien más, para hacer un pool de producción para Radio Centro. Esto lo hicieron después de que yo había presentado un proyecto para hacer lo que después se le llamó las grandes noches de Radio X, ¿no? De todas las estaciones tuvieron sus grandes noches. La que perduró fue la de variedades. Pero era porque yo quería aprovechar el tiempo de 10 a 12, porque los locutores salían a las 10, los palomazos que me permitió dar Adolfo fueron de 10 a 12 precisamente. Yo relevaba, no sé si te acuerdas. En Radio Éxitos. Pero ya te fuiste atrás en el tiempo, ¿eh? Cuidado, alerta. Te fuiste para atrás al 75.
Sí, me regresé precisamente porque lo que yo llevé como propuesta a Radio Red fue una propuesta que yo había hecho muchos años antes a Radio Centro y nada más la aprovecharon parcialmente y no conmigo. Entonces, te digo, de ahí se derivó lo de las grandes noches de radio de las distintas estaciones y yo llevé a la red la propuesta que era hacer algo diferente y última hora. Eran 2 programas. Uh-huh. Y estos 2 programas no se pudieron hacer de inmediato continuos, pero sí pude hacerlos escalonados. Uh-huh. Empecé con última hora, de 11 a 12 de la noche, y posteriormente ya hice algo diferente de 12 a 1. Fueron casi 1000 programas diferentes totalmente. Uh-huh. Aún en su primera etapa, a esta característica de radio, yo le llamé radio total. Uh-huh. La intención era que englobara, que resumiera las 3 características, los 3 propósitos de la radio, ¿no? Uh-huh. Porque antes se diferenciaba la radio de entretenimiento, la radio informativa, y yo proponía además que también fuera de servicio simultáneamente, ¿no? Y que se englobara y que se hiciera una fusión y que de eso resultara la radio total. ¿Algo que agregar, Joaquín? No, la gratitud enorme de poder platicar de esto contigo, eres una figura tan importante para el medio y por supuesto en un año que es crucial, importante, ojalá se dé ese renacimiento que estamos esperando. Gracias, Joaquín, un abrazo. Al contrario, que estés muy bien. Gracias.